Estamos, ya lo saben todos ustedes, en las iglesias de Vida y Familia con una serie temática de predicación que hemos llamado Edificando la Iglesia en tiempos difíciles, que está basada en una carta pastoral de Pablo a su discípulo y pastor en Creta, Tito. Estamos siguiendo esa preciosa serie que ahora después haremos seguramente un pequeño recordatorio. En el día de hoy ya nos adentramos en la carta a Tito, es una carta cortita pero poderosa en nuestras Biblias. Nos adentramos en el capítulo 3, ya es el último. Y hoy domingo vamos a ocuparnos de una primera porción de la palabra ahí en el capítulo 3. El domingo que viene termina esta serie ya concluyendo ese capítulo 3. Hoy vamos a hablar de un tema, trascendente, maravilloso y precioso. Vamos a hablar de la gracia de Dios. ¿A quién no le gusta la gracia de Dios? Amén. Por gracias que estamos aquí, ni más ni menos. Así que hoy hablaremos de eso. ¿Qué les parece si, como tenemos por costumbre, nos ponemos en pie para leer la palabra y después vamos a orar y entraremos al mensaje? Les decía, vamos a leer Tito capítulo 3 y nos vamos a quedar en los versículos que van del 1 al 8. Tito 3, del 1 al 8. Ahí en casa también, si nos estás siguiendo, prepara la palabra, aunque seguro nuestros hermanos que están atentos a todo la van a mostrar en pantalla. Dice así, es Pablo, ya saben, hablándole a Tito, ese pastor en Creta. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Sigue Pablo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Versículo 8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, en verdad, como ahora adorábamos, así es. Tú eres impresionante, tú eres Señor digno, el único digno de gloria y de honra, amado Padre Celestial. Señor, queremos hoy agradecerte por poder venir a reunirnos, por poder formar parte de esta tu iglesia, Señor. Qué privilegio. De gracia, Señor, lo hemos recibido. Padre, por eso hoy, muy humildemente, Señor, entramos en oración en este tiempo, porque a la verdad, Padre Santo, necesitamos, como el aire que respiramos, Señor, recibir tu palabra, Padre Santo, porque es viva y eficaz, porque es palabra de vida, porque el Evangelio es poder de Dios. Y, Señor, nosotros venimos desgastados a veces, venimos, Señor, con cargas, venimos con problemas, venimos, Señor, con situaciones que tú conoces bien y que, Señor, a veces nos abruman. Glorifícate en esta mañana aquí. Entrónate, Padre Santo. Señor, yo no soy digno, ninguno lo somos, de estar aquí, mucho menos, Señor, de llevar tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que sea en verdad no palabra de hombres, sino palabra tuya, Padre, la palabra que verdaderamente cambia, renueva y transforma. Que así sea, Señor. Hemos venido a estar contigo, hemos venido a escucharte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Muy bien. Bueno, edificando la iglesia en tiempos difíciles, basada en esa carta de Pablo a Tito, aunque podíamos haber cogido también la que le hace a Timoteo,
pastores jóvenes que estaban ahí y que estaban siendo también discipulados, estaban siendo mentoreados por el apóstol Pablo. Hablamos en esta serie de una iglesia que no se basa tanto, aunque sean necesarios, pero no se basa tanto en los edificios, en los grandes lugares, en los locales cómodos, como es este nuestro, que nos permite hacer tantas cosas, ¿no es verdad? Desayunos, cenas románticas, es una bendición este local. Por eso estamos en ese reto y ese desafío de fe para comprar uno más grande, porque Dios nos está bendiciendo. ¿Son necesarios los locales? Lo son. ¿Son necesarias las estructuras para la iglesia? También lo son. El orden, una serie de cosas, lo son. Ahora bien, lo más imprescindible que estamos viendo en esta serie son los valores espirituales, los pilares sobre los que Cristo quiere que su iglesia se afiance y crezca de esa manera, sea edificada, vaya avanzando y exponiendo el reino de Dios. Es lo que estamos viendo en esta serie. Y añade además el título de la serie, En tiempos difíciles. Bueno, la verdad lo son. Veremos dentro de un rato en la campaña que vamos a hacer por África, veremos dentro de un rato un testimonio que estoy seguro, yo lo he visto varias veces y aún todavía me pone la piel de gallina. Veremos un testimonio de nuestros hermanos africanos, cristianos, perseguidos allá en sus países y atacados hasta la muerte muchas veces. La iglesia está en tiempos difíciles. Nosotros tenemos la bendición de estar en un país y en un lugar donde no somos perseguidos hasta ese extremo y hasta ese límite. Pero la verdad, España también es un sitio difícil para el Evangelio y para nosotros los cristianos, porque experimentamos, estoy seguro de que tú lo has experimentado también como yo, experimentamos rechazo, experimentamos desconfianza, porque enseguida ya no es solamente que la persona tenga que conocer a Cristo y caer a sus pies, sino que vencer de alguna manera los prejuicios contra la iglesia. Enseguida se piensa de nosotros, estos una secta, estos solo quieren sacarnos el dinero, estos son que quieren aprovecharse de las personas. Son tiempos difíciles y la Biblia y la palabra, que no miente porque es palabra de Dios, dice que esto no va a mejorar, que esa degeneración del ser humano que le ha dado la espalda a Dios va a continuar. Así que es una serie interesante, porque tú y yo somos iglesia. Vamos a verlo, somos los creyentes y somos llamados a edificar esa iglesia que Dios quiere en tiempos difíciles, en tiempos difíciles. Así vimos la primera semana que empezó el apóstol hablándole a Tito del liderazgo. Empezó de cómo tienen que ser los obispos, los pastores, los ancianos, los servidores dentro de la iglesia. ¿Qué valores, qué principios deben de tener? Porque no deben ser líderes como los que hay fuera de la iglesia. No deben ser. Podemos tener el mejor ejemplo ahí en las palabras de Jesucristo, cuando en una ocasión 2 de sus discípulos se atrevieron, tuvieron ahí como un ataque de vanagloria y le dijeron, Maestro, manda que nos sentemos en la vida venidera, yo a tu derecha, yo a tu izquierda. Querían honor, querían privilegio, querían gloria. Y Jesús les respondió, les enseñó y nos enseñó, no. Los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes, los líderes de la iglesia, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un llamado a liderar, a servir, no conforme a las estructuras del mundo, sino conforme al modelo de Cristo Jesús. Ese es el llamado. En integridad también, que fue lo que vimos, no como un trabajo. Me toca hoy el culto y me visto de santidad. Y vengo y aparento ser lo que no soy en mi casa y lo que no soy en el trabajo. No es así. Más bien, debe ser el servicio puesto a los pies del Señor y a su iglesia como una continuidad de nuestra forma de vida, porque eso es ser alguien íntegro, alguien que es igual aquí, cuando está sirviendo al Señor, cuando está liderando, que cuando está en su casa, cuando nadie le ve. Eso es la integridad. Dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo.
Y ese es el llamado. Un llamado, vimos, a ser irreprensibles, a buscar crecer en santidad para todos nosotros. Todo cristiano tiene este llamado, pero si cabe, aún más por la responsabilidad que trae los que están en funciones o en ministerios de liderazgo y de servicio. Ahí tenemos una primera columna o una primera característica: integridad y santidad de los líderes y los servidores de la iglesia, de todo el pueblo, como digo, pero todavía si cabe aún más de los que tienen que pastorear o liderar. Vimos en una segunda semana que tenemos también una responsabilidad muy grande y muy fuerte, que es defender la verdad, la única y auténtica verdad. En un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman, en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de mensajes, de verdades, cada persona cree tener su propia verdad y la defiende. Y nosotros tenemos la única verdad absoluta que nos ha sido entregada por el Señor y es la que debemos de defender. Juan capítulo 1, palabra del apóstol: la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Nosotros, como cristianos e iglesia del Señor, tenemos la única y auténtica verdad que produce salvación y vida eterna. Juan 8, palabra de Cristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oigan, ¡qué responsabilidad! Tenemos un gran tesoro que defender y mostrar al mundo a Jesucristo, el Evangelio que revela al Salvador y que muestra el camino a la salvación. No hay otro, hay mucha gente perdida en este mundo. Nosotros mismos estuvimos perdidos no hace tanto tiempo y tienen que encontrar la verdad que renueva, transforma. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos ha entregado a su iglesia, a sus hijos, esa valiosa y poderosa verdad. Nos ha dado de su propio espíritu, el espíritu de verdad, para que nos siga guiando y revelando mayor conocimiento de su verdad y de su voluntad para nuestras vidas y nuestras iglesias. Así que ahí tenemos otro pilar fundamental sobre el que se tiene que edificar, construir y avanzar la iglesia del Señor. Atesorar. No podemos dar lo que no tenemos. Primero, atesorar y hacerla nuestra, esa verdad. Defenderla, enseñarla, mostrarla al mundo que vive confuso y engañado. La verdad de Jesucristo. Vimos también, ya más reciente, la semana pasada, en continuidad con todo lo demás, que debemos ser íntegros en el mensaje y en el mensajero. Es decir, que con nuestra vida debemos predicar, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. El Evangelio no es solamente teoría y conocimiento. Debe ser primeramente verdad, vivencia, transformación en nuestras vidas. Porque será de esa manera, con nuestro testimonio y con nuestra conducta, que verdaderamente le daremos más valor a las palabras que prediquemos. Se predica muchas veces más con el ejemplo que con la palabra, hermanos, que con la palabra. Así que ahí tenemos una tercera característica sobre la que afianzar los cimientos de la iglesia de Cristo, la iglesia sana. Vivir dentro y fuera de la iglesia como cristianos que muestran el fruto del Espíritu Santo en su día a día. Y hoy nos ocupamos del tema de la gracia. Solo por gracia es que somos salvos. Pablo le escribe este asunto también a los efesios. Escuchen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hijos de Dios,
cristianos, miembros de su iglesia, no por nuestros méritos o logros, sino por los suyos, los de Cristo, por su gracia inmerecida hacia nosotros. Ahí está otra columna o baluarte, una iglesia que ha recibido de gracia y que en consecuencia quiere aplicar y dar también de gracia a todos los demás. El equilibrio entre la santidad y la gracia, entre la santidad y la gracia. ¿Cómo definir la gracia de Dios? Creo que todos conocemos o sabemos. Nos llevaría mucho poder definir algo tan grande, tan hermoso, tan poderoso, tan precioso. Pero baste tal vez acotar o decir que gracia es favor, es regalo, es recibir algo que no merecemos en absoluto. Eso es gracia. Pero si a la gracia le añades gracia de Dios, esto se multiplica exponencialmente por mucho, porque estamos hablando de que Dios, el Santo, 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 el único digno de gloria y de honra, como ahora le hemos cantado, el Todopoderoso, el que no concibe ni tiene pecado alguno, de gracia nos regala a nosotros no solo la salvación, sino un montón de medios de gracia que vienen con eso. De gracia, inmerecidamente, a nosotros los pecadores. A nosotros los pecadores. Es la gracia inmerecida que nos ha justificado delante de Dios. Y es sobre eso de lo que Pablo comienza hablándole en este capítulo 3 a Tito. Viene haciéndole un recordatorio que va a ser doble. Primero comienza, dice, oye Tito, recuérdales a todos los de tu congregación, a todos los miembros de la iglesia, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Diles que siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Diles que no deben hablar mal de nadie, sino que deben más bien buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Este es un recordatorio a la congregación para que vivan conforme a su nueva condición delante de Cristo, para que vivan como cristianos y demuestren esos valores cristianos. ¿Y saben qué? Esto siempre es bueno que se nos recuerde. Es bueno a todos nosotros que se nos exhorte de vez en cuando a llevar vidas cristianas. Porque a veces combatimos, ¿no es verdad?, en nuestras propias pasiones, en nuestras propias tentaciones, porque a veces luchamos con estas cosas. Y es bueno. Esta es la labor muchas veces de los papás, que a veces los hijos como que nos miran, oye, hijo mío, ten cuidado, pórtate bien, haz las cosas. Esto es lo que hacemos los papás. Y es bueno que se nos recuerde también a nosotros los cristianos, mantenernos en la voluntad del Señor. Y además, Pablo está hablándole a Tito, y Tito está pastoreando en Creta. Y si has venido siguiendo esta serie, recordarás que estos cretenses, los habitantes de allá, no son fáciles. Lo hemos venido comentando, edificando la iglesia en tiempos difíciles. Aquel también era un tiempo difícil. Pablo llegaría a decirle a Tito sobre estos cretenses: hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Y Pablo se estaba refiriendo incluso dentro de la iglesia. Había corrientes que se habían metido dentro de la iglesia y estaban ahí en rebeldía, hablando de cosas que no estaban en la verdadera palabra, engañando a la gente, tergiversando el testimonio. Pablo nos recuerda también lo que llegó a decir ese supuesto profeta de allá, de Creta, no sé, tal vez un poeta de ellos, y habló refiriéndose a sus propios hermanos, conciudadanos, diciendo así: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Así que claro, no estaba de más que el apóstol le recordara a Tito que los que ya formaban parte de la iglesia, los que estaban en el temor del Señor, no tenían que relajarse, sino que tenían que aplicar ese fruto del Espíritu Santo: obediencia, sumisión a las autoridades, a no hablar mal de nadie, a no buscar conflictos, a buscar la paz, porque ya había quienes buscaban todo ese tipo de cosas. Ese es uno de los peligros que corre toda iglesia, en lugares más fáciles o más difíciles para el Evangelio. Si me apuras, en lugares
más tranquilos, donde la persecución no es tan cruel y tan dura como la de nuestros hermanos africanos, por ejemplo, este peligro es mayor. ¿A qué me refiero? Al peligro de que poquito a poco nos volvamos tibios con respecto al Evangelio, a que poco a poco nos vayamos relajando y vayamos de alguna manera perdiendo el amor por la santidad. Y poco a poco vayamos también entrando en las corrientes de pensamiento de este mundo. Y poco a poco vayamos conformándonos también a las cosas que se dicen fuera. Y esto pasa. A veces cuando tenemos reuniones con hermanos en grupos pequeños, con los jóvenes o con matrimonios, uno escucha la manera de pensar de algunos cristianos y uno se alarma porque nota que hay cierto conformismo a las cosas del mundo y no tanto a las cosas de Dios. Así que es bueno que se nos recuerde la santidad. El buscar llevar esas vidas cristianas tiene que ser un estándar en todo cristiano. Y es labor también de la iglesia cuidar a la congregación y recordar esos valores, recordarlos, esa forma de vida. Ahora bien, Pablo va a hacer otro recordatorio también, no menos importante, en el versículo 3. Porque junto con el peligro de hacernos tibios y amoldarnos a las formas de este mundo, está también el otro extremo, el peligro de la vanagloria, el peligro de hacernos tan religiosos y nosotros pensar que estamos en una posición de superioridad, de élite con respecto a los que todavía nos han entregado al Señor, y de esa manera como mirarlos por encima del hombro y juzgarlos creyéndonos nosotros más superiores. Y es de lo que va a hablar ahora. Miren el versículo 3. Dice Pablo a Tito: oye Tito, recuerda, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Qué tremenda descripción, ¿no? ¿Cómo eras antes de entregarte a Cristo? ¿Qué pensabas? ¿Cómo vivías? ¿Cuáles eran tus valores? Me encanta Pablo, porque él habla en plural y se incluye. Mira cómo empieza este versículo. En otro tiempo, ¿también vosotros? No. Pablo dice también nosotros, porque Pablo reconoce que él antes de ser Pablo fue, ¿cómo se llamaba él? Saulo. Luego recordaremos eso. Qué importante es que nosotros no perdamos de perspectiva de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha traído. Y hace una descripción tremenda: necios, insensatos, desobedientes, rebeldes. Necios y rebeldes porque no escuchábamos a nadie. No sé tú, pero yo sí me identifico con todo esto. Porque creíamos tener nosotros la razón en todas las cosas y porque no admitíamos consejos de nadie. Y si era necesario revolvernos contra alguien, lo hacíamos. Extraviados, descarriados, claro, como ovejas sin pastor, porque en aquel tiempo no lo teníamos. Esclavos de nuestros vicios, dice el apóstol, placeres y pasiones. Y así es. Atados por nuestras propias pasiones, vicios de los cuales o bien no queríamos salir porque todavía no teníamos convicción de pecado, o bien intentábamos salir por nuestras propias fuerzas y medios, y claro, no lo lográbamos, y nos frustrábamos y quedábamos atados, faltos de libertad. Viviendo, dice el apóstol, en malicia y en envidia, sí, no con benignidad, sino con malicia. De alguna manera buscando siempre sacar provecho personal de cualquier situación o circunstancia. Voy a ver de qué me puedo beneficiar yo aquí. Envidiándonos, codiciando lo que tenían los demás. Y termina: éramos, dice, detestables, aborrecibles, llenos de odio unos por otros. Ni mucho menos capaces de llevarnos como nos llevamos en la iglesia. Sí, que no somos perfectos y hay dificultades, pero con esa hermandad, con esa comunión, como ahora se saludaron. No, todo lo contrario, hasta llegando a pelearnos entre nosotros. Esa era la condición de todo cristiano antes de rendirse
a los pies de Cristo y de aceptar esa gracia que es la salvación y la vida eterna. Así que, de alguna manera parece que Pablo le está diciendo a Tito, oye Tito, ¿cómo no ser benévolos y entender a los que así llegan a la iglesia, así viven y se comportan con esas malas formas cuando nosotros así hemos sido también en otro tiempo? En otro tiempo. Habremos de tratarles con el amor, la paciencia y la exhortación de la palabra con que a nosotros nos trataron, orando y obrando para que se produzca en sus vidas lo que ya se produjo también en las nuestras. ¿Y qué se produjo? Pues eso es lo que el apóstol le dice en el versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, estamos hablando de Cristo, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo Jesús se manifestó y se hizo patente en nuestras vidas, cuando nos abrió los ojos, esa bondad y amor de Dios nos salvó. No por obras, ni por mi propia justicia, ni por la tuya, porque así éramos nosotros. Y a la verdad, si nos ponemos la mano en el corazón, con algunas de esas cosas tal vez todavía estemos batallando, con algunas de ellas. No por obras, no por méritos nuestros, no. El mérito aquí lo tiene Él. Por eso le adoramos y por eso le damos gracias y por eso nos inclinamos delante de Él. Él fue el que vino en forma de gracia y vida eterna para nosotros. La salvación es iniciativa y obra suya, no es nuestra. Por tanto, no hay nada de qué vanagloriarse. Es eso lo que Pablo le escribe también a la iglesia de los Corintios. ¿Quién te distingue de los demás? Apliquemos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Quién te distingue de los demás? Oye, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, pues ¿por qué presumes? Como si no te lo hubieran dado. ¿Por qué te crees en el derecho y en la autoridad de juzgar a los demás? ¿Por qué te crees tú mejor que los demás? Cuando es solamente por gracia y misericordia del Señor. No es nuestro papel, no juzgar a los demás, tomando nosotros una posición más alta que la de ellos, sino más bien mirarles y tratarles con misericordia. Amarles como Cristo nos amó a nosotros, orar por ellos y testificarles, primero, con nuestros propios actos. Actos de amor, actos a veces de misericordia, pero también de firmeza en la palabra, para que vean que somos robustos también en las creencias que tenemos, con firmeza y amor. Y también en la medida en que podamos y nos dejen, por supuesto, compartirles la palabra de Dios. Sembrar y regar con humildad, amor y sencillez de corazón, esperando que Dios les dé el crecimiento, como la verdad sucedió en tu vida y en la mía. Palabras del Señor en el Evangelio de Lucas. Sed pues compasivos y misericordiosos, como también vuestro Padre es compasivo y misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Con la misma dureza o misericordia que yo mida a los demás, seré medido. Continúa el apóstol recordándole a Tito cosas que son tan importantes, tan necesarias, que debemos tener bien presentes nosotros también como iglesia del Señor. Y le dice: Dios nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. En estas dos frases hay todo un desafío. Hay tanta teología, tanta verdad, tanta doctrina, hay tanta cosa poderosa. Necesitaríamos seguramente una serie muy larga solamente para definir estas dos frases, pero es inevitable pararnos un poco acá y tratar de aclarar algunas cosas. Miren, en primer lugar,
Me encanta este pasaje y esta parte porque vemos a la Trinidad volcada en la obra de salvación y redención, de renovación de su iglesia. Dice Pablo, como hemos leído, vemos a Dios el Padre en el plan de salvación y enviando al Señor. Dios nos salvó. A Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, ejecutando y personalizando ese plan de Dios por medio de Cristo nuestro Salvador. Y al Espíritu Santo, llenándonos, santificando y transformando nuestras vidas mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La Trinidad obrando por gracia, por misericordia, pero por santidad y por su poder en nuestras vidas, en las vidas de su iglesia. Y encontramos aquí dos términos que nos son importantes. Regeneración es uno de ellos y renovación es el otro. Regeneración ejecutada solo por Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, esa regeneración aplicada a nosotros y en el contexto del que estamos hablando, literalmente viene a ser el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Tomé algunas frases aquí de un teólogo y pastor, Luis Berkhof, ya falleció hace tiempo, escritor y teólogo. Dice así: la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición, el nuevo orden, que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición o nuevo orden. Juan 3:3, en aquella conversación de Jesús, ya lo sabes, con Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan la respuesta de Nicodemo? ¿Y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo puede el ser humano volver a entrar ahí en el vientre de su madre? Este es un milagro y es una capacidad solamente en las manos de Dios, en las manos de Dios. Se trata, tal vez no sea de esa manera más coloquial, del bautismo del Espíritu Santo, el milagro de la regeneración del hombre. Pablo le escribe a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es obra del Espíritu Santo que nos es derramado y entregado a todos aquellos que aceptan y confiesan la dádiva de Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Precede al otro proceso del que hablaremos, la renovación. Y mientras que esta regeneración es una única vez, gloriosa y maravillosa vez. ¿Recuerdan lo que hemos cantado? Glorioso día. Es un glorioso día, un maravilloso día que cambia tu vida, que cambia tu eternidad, que cambia todo tu ser para siempre, el día en el cual de verdad caes de rodillas y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento, la regeneración del ser humano, del cristiano. Todo es borrado y todo es hecho nuevo en el poder de Cristo Jesús. En el poder de Cristo Jesús. Es un cambio radical, por lo menos delante de Dios. Es un cambio nuestro de posición radical delante de Dios, porque ahora, por medio de esa regeneración y del Espíritu Santo, se nos otorga y se nos imputa la santidad y la justicia de Cristo. Eso nos da una nueva posición y condición delante de Dios. Ya no somos más rebeldes delante de Dios, ya no somos más aquellos enemigos delante de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y eso no es capacidad nuestra, ni mucho menos, hermanos. Ese es el poder y la gracia de Dios. Ahora somos limpios de pecado, revestidos con sus ropas limpias, miembros de su pueblo y de su iglesia. A veces le pedimos milagros al Señor y Él concede, pero no hay milagro más grande que este, en tu vida y en la mía. El pecador, el injusto, ahora en el amor y en el poder de Dios es regenerado, pasando a ser considerado santo y justo para Dios, no por obras, sino por el poder, la gracia y la misericordia de Dios.
Y luego viene esa renovación de la que nos habla aquí, también ejecutada por el Espíritu Santo, pero aquí, a diferencia de la regeneración, en la que solo interviene el poder de Dios, aquí en esta renovación sí va a ser necesario, Dios lo ha querido así, nuestra participación o nuestra colaboración. Miren, Pablo a la iglesia de los Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje de Romanos se nos indica que en esa renovación o santificación toman parte Dios, pero también el hombre. Tomemos de nuevo la definición de este mismo hombre, Luis Berkhoff. Dice así: santificación o renovación es aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él liberta de la corrupción del pecado al pecador justificado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Esa renovación es un proceso que comienza el glorioso día en que somos regenerados mediante el bautismo del Espíritu Santo, pero que continúa desarrollándose día a día en nosotros y que puede implicar, debería de implicar, varias llenuras del Espíritu Santo a lo largo de nuestro caminar cristiano. Eso nos hace crecer espiritualmente y nos ayuda a llevar esas vidas cristianas que agradan a Dios. Y colaboramos, porque en cierto modo nosotros podemos facilitar, acelerar ese proceso, no resistiéndonos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, entregándonos a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, rindiéndonos cada día, rindiéndole nuestras áreas personales, familiares, no lo sé, ministeriales, económicas, laborales, todo, rindiéndole a Él. Señor, obra tú, yo me rindo para que tú gobiernes y para que tú empoderes. Podemos avivar la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero también podemos frenarla y dificultarla, siendo tercos, rebeldes, necios, oponiéndonos a la palabra de Dios o pecando, obstinándonos en pecar. De esa manera constreñimos, entristecemos al Espíritu Santo y su obra en nosotros. Pablo le dice a los filipenses: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Le dice también a los efesios, siempre escribiendo el apóstol a las iglesias, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ni más ni menos. Así que, queridos hermanos, todos los que hemos aceptado y recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pues hemos sido milagrosamente regenerados. Gloria a Dios. Ahora somos nuevas criaturas con nueva identidad, hijos de Dios, miembros de su iglesia. Aleluya. Todos los que hemos aceptado y recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos en el mismo proceso de crecimiento y santificación, en el mismo proceso. Por eso es que deberíamos de mirarnos con misericordia, ¿no es verdad? Y darnos la mano y sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque estamos en lo mismo. En todos está obrando el Espíritu Santo, ayudándonos en esa renovación diaria y constante, para que podamos cada día mostrar en nuestro diario vivir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Igualito que éramos anteriormente, ¿no es verdad? Esto solo se puede conseguir en el poder de Dios. En el poder de Dios. Por eso tenemos que ser humildes, muy humildes. Y antes de mirar a los demás, mirar nosotros la viga en nuestro ojo, antes de buscar tal vez la paja en el ajeno. Dice el apóstol a Tito: así lo hizo Dios, para que una vez más, justificados, salvados, perdonados por su gracia.
no por mérito ni obra alguna, llegásemos a ser herederos. Oye, qué hermoso. Nuestra herencia es incorruptible. Está guardada ahí en el reino de los cielos. El Señor mismo la guarda. Allí ni la polilla, ni el ladrón, ni nadie te la va a quitar. Esto de aquí, esto de aquí sí, es efímero. Igual que viene se va tantas veces, ¿no es verdad? Pero aquella otra está bien guardada a buen recaudo, para que abriguemos la esperanza de recibir la vida eterna. Porque Jesús no es mentiroso. Y Jesús nos dijo, voy delante de vosotros a prepararos un lugar allí conmigo. Siempre me emociono que digo eso. Porque allí donde yo estoy, quiero que vosotros estéis conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, de gracia hemos recibido. Y el llamado, por lo tanto, es mostrar, predicar, enseñar y dar esa gracia a los demás. Más bien, no llegamos, como hemos dicho, por buenas obras, pero más bien esas buenas obras deben ser un fruto natural de nuestra nueva condición delante de Dios. Porque hemos sido regenerados. Porque ya no debemos pensar como antes. Porque ya no debemos actuar como antes. Porque además nos ha dado el Espíritu Santo esa fuerza santa y poderosa que está dentro de nosotros, obrando en la voluntad de Dios y a nuestro favor. Así que nuestras buenas obras deben ser esos frutos, ese resultado de esa gracia salvadora, regeneradora y renovadora. Ahora nuestras vidas deben reflejar y mostrar esa regeneración y renovación, siendo que nuestro mayor testimonio pues será el cambio de comportamiento, de pensamiento y de vida. Este es otro. ¿Qué te ha pasado? Cuando tú eras como eras y ahora ni siquiera hablas una sola palabra fea, una lisura, como dicen en Perú, un taco, como dicen aquí en España. Así pasó con el autor de esta carta, Pablo, apóstol de los gentiles, misionero y fundador de iglesias, mentor de pastores y ancianos como Tito, Timoteo, entre muchos otros, que se desgastó y entregó su vida por Cristo y su iglesia. Él murió literalmente, entregó su vida. Pablo, apóstol de los gentiles, pero que en otro tiempo fue Saulo, perseguidor de Cristo, enjuiciador de la iglesia, y participó activamente en el asesinato y el martirio de Esteban. Un antes y un después. Pablo, que fue regenerado, hecho hijo de Dios, perdonado, abrazado por el Señor y amado por Él. Pablo, que recibió al Espíritu Santo y comenzó ese proceso de seguir los pies de Cristo, de servirle, de obedecerle, de predicarle. ¿Saben qué? Oigan, solo Dios puede cambiar a alguien así, dándole la vuelta como una prenda de ropa totalmente del revés por completo. Solamente el poder de Dios, el amor, su gracia y su misericordia pueden hacer eso. Por eso es tan bello formar parte de la iglesia del Señor, porque al propio testimonio de uno mismo, que también debemos siempre recordar quién era yo, y no que pretenda, como dice el apóstol, haber llegado ya a la meta. Hay mucho en mi vida todavía que el Señor tiene que pulir y tiene que hacer, pero a la verdad, cuando miro hacia atrás, doy gracias a Dios porque no me reconozco en muchas cosas. Dios ha hecho una nueva persona y sigue formándola. Así debemos siempre recordar y pensar, pero de la misma manera también anhelar eso para los que todavía no han visto la única santa y verdadera verdad que transforma y que cambia las vidas, a Cristo Jesús. Y eso es lo que anhela Cristo hacer con todos nosotros, contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Para eso se ha entregado en la cruz del Calvario. Hay un pasaje maravilloso. Toda la palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. Ojalá aprendamos a amarla y a quererla y a atesorarla. Pero hay un pasaje con el que se puede terminar perfectamente.
para hablar hoy de la gracia de Dios. Es el que conocemos como la mujer sorprendida en adulterio. Creo que la mayoría de ustedes lo conocerán. Está en Juan 3. Conocemos la historia. Aquella mujer que una turba, una multitud, con algunos fariseos también, sorprendieron en el acto mismo, dice la palabra, del adulterio. Y la llevaron allí a los pies de Cristo. Allí la arrojaron, la maltrataron y la tiraron al suelo delante de Él. E hicieron un corro alrededor de Cristo. Claro, no entraremos en esas cosas. Buscaban también, de alguna manera, hacerle una trampa al Señor, pero así fue. Esta mujer, hemos leído mucho también, pero a la verdad, ¿era culpable? Era culpable. Algunos dicen que la tendieron una trampa, algunos dicen que ahí debería de estar también el hombre con el que estaba cometiendo todo eso, es cierto. O puede ser cierto. Pero no es menos cierto que aquella mujer había pecado, según la ley de Moisés. Había adulterado y por lo tanto, según también esa ley, era merecedora y digna de un castigo. Así que así la arrojaron a los pies de Cristo. Una turba que no mostraba ni piedad, ni gracia, ni misericordia. Y le preguntaron a Jesús, ¿ha pecado? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla hasta morir. ¿Qué dices tú? Ya saben lo que respondió Jesús. Aquella turba se creía mucho mejor que aquella mujer. Aquella turba creía estar en una posición de justicia mucho mayor que la de aquella mujer. Así que Jesús, sin alzar la vista, tremendo nuestro Señor, tal vez para no ver caras de vergüenza, sin alzar la vista el Señor dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Creo que si hoy Él apareciera aquí y dijera lo mismo, nos iríamos toditos también por la puerta. Aquellas personas dejaron caer la piedra. Y dice la palabra que comenzando por los más mayores, tal vez porque habían vivido más tiempo y su carga de pecados era mayor, no lo sé. Comenzando por los más mayores, se fueron retirando. Y le siguieron los jóvenes. Y llegó un momento en el cual solamente quedaron Cristo y esta mujer. Y Jesús le dijo algo bien hermoso. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, se han ido. ¿Nadie te condena? No, yo tampoco. Levántate, pero añadió algo más. Y no peques más. Vete y no peques más. Y este es un buen resumen para lo que tenemos que ser como iglesia, hermanos. Pecadores arrepentidos, pecadores agradecidos al perdón y a la misericordia de Cristo Jesús. Vivir así, constantemente en acción de gracia, porque no lo merezco, Señor. Pero tú coges mi mano, me pones en pie y me levantas. Pero también anhelar esa santidad, Señor, porque la gracia de Cristo ha sido cara. No es una gracia para desprestigiarla, ni para tirarla, ni para ser desagradecidos. Costó a precio de sangre, recuérdalo. A precio de sangre. Y debemos, por lo tanto, disponernos a llevar vidas que agraden al que nos ha salvado, al que nos ha dado esa salvación. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti te damos gloria y honra, Señor. ¿A quién sino? No sabemos qué decir, Señor. Yo no sé a veces cómo poder expresarte gratitud, porque por mucho, Señor, que yo pudiera hacerlo, nunca sería suficiente, ni llegaría, porque eso es la gracia, recibir mucho más y de forma inmerecida de lo que nosotros podamos dar. Así que, Padre Santo, solamente una vez más decirte gracias. Invitar aquí, Señor, a mis hermanos, a las personas que nos están oyendo, a que oren así también. Justo y necesario es darte gracias en todo tiempo y en todo momento, Señor. A lo largo de todo el día, Padre Santo, llevar vidas agradecidas a ti. Y dentro de esas vidas, Señor, agradecidas a ti, pues de alguna manera, Señor, honrarte con nuestra forma de vivir.
con nuestra forma de vivir, rendirnos a la obra del Espíritu Santo, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque para algo, Señor, hemos sido renovados, cambiados, porque para algo tú nos has dado, Señor, una nueva oportunidad. Y no te canses de ponernos en pie cada vez que tropezamos, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, recordando que nosotros también, en otro tiempo hemos sido esa mujer sorprendida en adulterio. En otro tiempo, Señor, nosotros también hemos sido culpables, hemos pecado y éramos merecedores, Señor, de que estuviéramos en la justicia de Dios, la santa, justa justicia de Dios, Señor. Destituidos del favor de Dios por nuestros pecados. Tal vez también, Señor, juzgados por personas, Señor, a las cuales habíamos hecho daño, por personas que no te conocían, Señor, señalados de parte también de aquellos que nos rodeaban, Señor. Esa era nuestra triste condición. Caídos en el suelo como esa mujer, avergonzados, llenos de miedo. Y te damos la gracia, Señor, porque no fue obra nuestra. Tú apareciste, Señor, en el tiempo maravilloso y precioso que tú tenías establecido. Ahí apareciste, Señor, y te acercaste a nosotros. Y en medio de esa turba, Señor, en medio de nuestros acusadores, en medio, Padre Santo, Señor, de aquellos que nos querían tal vez hacer daño, de aquellos, Señor, que nos recordaban que no valíamos para nada, Señor, que no éramos válidos, que no éramos aceptados, tú nos miraste y con tu mirada preciosa y maravillosa nos dijiste: yo te amo, ven a mí, acéptame, recíbeme, porque yo quiero hacer de ti un hombre y una mujer nueva, porque yo quiero regalarte lo más grande y lo más hermoso que puede haber, que es la vida eterna, que es un resto de tu vida también caminando conmigo, en el amor, en el poder, pero en la santidad también de mi Espíritu Santo. Tómame y recíbeme en el día de hoy. Deja de pasar hambre y sed, deja de mendigar y ven a la casa de tu Padre, que te anhela, que te espera, que te recibe. Y ¿sabes qué? Ese mensaje está vivo hoy. Es tan fuerte, poderoso y cierto en aquel tiempo como lo es ahora y lo será mañana hasta que Él vuelva. Sus brazos siguen abiertos. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Deja de ser terco o terca o necio. Deja de resistirte y deja de pelear. Y abre las puertas de tu corazón. Abre tu vida. Y dile: sí, Señor, entra, por supuesto. Llénalo todo. Toma control de todo. De mi vida, de mi familia, de mis hijos. Absolutamente todo, Señor. Te lo doy. En primer lugar, porque siempre ha sido tuyo. Y en segundo lugar, porque tú sabes gestionarlo mucho mejor que yo. Cambia mi eternidad, cambia mi pasado, cambia mi presente, cambia mi futuro. Si tú estás orando de esa manera, si tú estás sintiendo que tal vez es tiempo o es momento de que llegue ese glorioso día en tu vida, un glorioso día, el más importante que puedas experimentar, pues así como estamos todos orando, alza tu mano. Solo te pido eso, y no porque el Señor lo necesite, sino porque somos nosotros a veces los que necesitamos marcar nuestras decisiones con un gesto, para que recuerdes este día. Alza bien ahí tu mano, indicando: sí, Señor, yo quiero el agua que quita la sed, quiero el pan de vida. No quiero seguir pasando más hambre ni miseria. Quiero tu perdón, quiero tu renovación, quiero tu regeneración. Quiero, Señor, quiero. Si tú tal vez hoy has venido pensando que no eres digno,
Porque tal vez hay en tu vida pecados, fallos, errores, cosas que te atormentan, que te persiguen y que tú piensas que con eso no vas a ser acepto, no vas a ser aceptado de parte del Señor. Déjame decirte que en eso somos todos iguales. Ninguno somos dignos del perdón y la gracia del Señor. No seas engañado por el enemigo. No hay falta lo suficientemente grande ni pecado lo suficientemente grande que pueda ni siquiera apagar el amor, la gracia, la santidad y el poder de Dios. Nuestro Dios es más grande, mucho más grande, y su amor también. Él ha muerto en esa cruz del Calvario y ha clavado todos esos pecados y muchos más. Así que deja de culparte, deja de esconderte y da un paso hacia el Señor y entrégale. Él ya lo sabe. Entrégale todo eso con lo que cargas y recibe en el día de hoy su perdón, su gracia, su santidad. Sí, Señor. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú estás vivo. Igual, Señor, que caminabas, igual, Señor, que miraste a esta mujer, igual, Padre Santo, que sanaste a los leprosos, Señor, igual que, Señor, diste sanidad al cojo, Señor, al paralítico, igual que perdonaste los pecados de aquel, Señor, que descendieron en camilla delante de ti. Tú sigues obrando a día de hoy, Señor. Tú sigues aquí en medio de nosotros. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber sido, Señor, inmerecidamente hechos tus hijos, tus hijas. Gracias, Padre Santo, Señor, por poder, Señor, tenerte haciendo morada en nosotros a través de tu Espíritu Santo. No hay nada más grande, Señor. Ayúdanos a predicar, Señor, tu evangelio con amor, con gracia, pero también con santidad, Señor. A no juzgar, Padre Santo, a no mirar por encima del hombro. A predicar, Señor, bajo tu modelo de santidad y de rectitud, pero de misericordia, de amor y de humildad. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.